Nacido en Privolnoye, en Stavropol, una región del Cáucaso, Miguel Gorbachov ha hecho historia y ya no lo borrarán de ella los libros que la cuentan. Fue el miembro más joven de la dirección de la entonces todopoderosa Unión Soviética, en el partido, en el gobierno y en el Estado, y su perestroika, su glasnost, acabaron con el sistema. Ese es su demérito y su mérito, según quien lo mire o quien lo juzgue. Para los unos es el traidor al sistema que lo encumbró. Para los otros, el último eslabón de un sistema que no se atrevió a transformar con todas sus consecuencias. Occidente lo adora. La mayor parte de sus compatriotas, en cambio, parecen haberle dado la espalda. Mikhail, que para nosotros es Miguel Sergeyevich Gorbachov. Usted es consciente, mejor que nosotros probablemente, de que es uno de los personajes de la historia de este siglo y que va a pasar a los libros de historia. Ya ha pasado, pero que pasará con el tiempo todavía más. Pero antes de entrar en política y de lo que hace usted ahora, que hace tantas cosas, no para. ¿Por qué no para? Usted lo que ha tenido, entre otras cosas, una vida muy intensa, esa es la verdad. A mí me gustaría saber cómo era aquel Miguel que de su pueblo, en el Cáucaso, en la región de Stavropol, cuando era un niño. ¿Cómo era el Miguel en su familia de aquella época? ¿Qué recuerda usted así de lo más lejano en su infancia? Usted me ha hecho una pregunta sobre mi infancia y esto me hace volver a los tiempos más felices de mi vida, pero yo quiero decir que lo principal de mi infancia, que a los 10 años empezó la guerra y nosotros todos en esta edad pasamos a otras edades. Y nosotros nos convertimos en adultos. Y es lo que yo llamo los niños de la guerra. Mas yo recuerdo con gran sabor el tiempo de antes de la guerra, porque yo era muy querido por mis abuelos y como era muy querido, pues yo explotaba esto a todo tren. Y esto ocurría en extensiones grandes, en las estepas del Cáucaso del Norte, y aquí pues pescaba, cazaba aves y también viajes con mi abuelo, que era el presidente de una cooperativa por los campos, y también en máquinas segadoras he viajado y he participado en las recolectas de trigo
todo lo que es propio para los niños de aldea. Nosotros estábamos sobre la tierra, éramos de la tierra y tratábamos con las personas que trabajan la tierra. Yo he visto el trabajo de los campesinos cuando hace frío, hace calor, un trabajo con mucho sudor. Y esto siempre ha quedado en mi memoria. Pero este tiempo feliz fue muy corto. Empezó la guerra. И началась война. Usted nace en el 31, por lo tanto, cuando empieza la guerra tiene usted una decena de años. A lo que usted recuerda como tiempos felices, supongo que es eso que transcurre hasta los 10 años, porque después ya sería la guerra. Tampoco era usted demasiado mayor para sentir lo dura que era la guerra, o sí, o realmente se veía, fue muy duro también en el Cáucaso. Bueno, en el Cáucaso lo fue en algún momento, pero ¿en qué medida tuvo usted conciencia como niño de lo que era la guerra, una guerra que fue devastadora realmente? Вот, это мы ощущали в полной мере. Esto nosotros lo sentimos plenamente, ya que cuadros de lloros, de despedida a los soldados que se iban, cada día llegaban las movilizaciones y se iban los familiares. Y nosotros, yo veía a las personas que se iban, pero se iban con una creencia de que volverían. Y después empezó lo más difícil, cuando empezaron a llegar las noticias sobre las pérdidas. Y después los carteros que tenían que entregar estas noticias, era un trabajo muy pesado. Y después lloros, gritos, donde se reunían todos los vecinos. Y en nuestra pequeña calle de la aldea, uno tras otro de los soldados perdían la vida, y esto fue lo más terrible. Y después era también la retirada. En el año 42 yo lo vi, ya que yo resulté en territorio ocupado por los alemanes junto con mi madre. ¿Y el abuelo? ¿Dónde estaba en ese momento? Y el abuelo estaba evacuado. Y se imagina una familia de comunistas que se quedó atrapada en territorio ocupado. Yo entonces no entendía mucho, pero ya entonces entendía bastante. En mi memoria ha quedado grabada la retirada de nuestras tropas. Era el caos de la retirada. En aquellos meses veraniegos, el ejército estaba desorganizado. En el sur se retiraban. Al mismo tiempo venían las personas que no querían estar en la ocupación alemana, y venían mujeres, niños, viejos, y con sus pocas cosas que traían consigo, traían también ganado, y al mismo tiempo se retiraba el ejército. Y era muy difícil ver a los soldados que no podían defender a esta gente. Y el ejército se sentía culpable, aunque nosotros estábamos seguros de que el enemigo no podrá dominar nuestra tierra y que nosotros los echaremos otra vez. Yo quería decir, de lo que está usted contando en este momento, hay dos cosas que quiero
que me gustaría que usted se extendiera un poquito más. Uno es, ha dicho 2 o 3 veces lo de una familia comunista y otras 2 o 3 veces que ustedes estaban convencidos de que aquellos invasores se iban a ir. Y eso me recuerda 2 cosas. En cuanto a la familia comunista, usted ha, digamos, mamado la política de origen. Por lo visto, ya su abuelo lo era, que era comunista de la época de la Revolución, calculo, por lo que usted me está contando, ahora me lo dirá. Y por otro lado, en cuanto al convencimiento de que los invasores se iban a retirar, es una tradición en Rusia ya, que ya hablaba Napoleón del general invierno, eso de que ustedes van aguantando, aguantando, se van retirando, llegan a los mínimos vitales para subsistir y al final consiguen que el tiempo se les vuelva a favor, digamos, ¿no? en relación con el invasor. Son las 2 cuestiones, la politización de su familia especialmente y la tradición rusa de retirarse pero al final recuperar terreno. Ну, что касается, вот я сразу ответ скажу на... Yo contestaré primero a la segunda parte de su pregunta. Nosotros teníamos la seguridad en el pueblo ruso de que éramos fuertes y de que nosotros detendríamos a cualquier agresor y no le permitiríamos andar por nuestras tierras. Mas la juventud estaba educada sobre estas ideologías, canciones y ideología, y esta era tan fuerte en nosotros, y por eso también era el gran sufrimiento de los primeros meses, cuando tuvimos grandes pérdidas y nos retirábamos, y todos esperábamos que pronto tiene que ocurrir algo, mas el enemigo seguía avanzando y avanzaba. Y entonces lo que yo observaba junto con mi madre y otras personas, que la retirada de nuestro ejército era lo más terrible que nos hacía sufrir. Después, y precisamente aquí, en el Cáucaso, cerca de la ciudad de Orджоникидзе, se empezó a ejecutar la orden de Stalin, ni un paso atrás. Y era una medida muy severa de parar, para poder parar este caos. Y empezó a organizarse una nueva organización, creando reservas y manteniendo las líneas de frente. Permítame que le interrumpa un segundo, solo para decir que una cosa es como lo ven ustedes, otra cosa es como lo ven fuera. En España, por ejemplo, se suponía que la Unión Soviética era un país lleno de comunistas. No todo el mundo sabe que no todos eran comunistas, mejor dicho, que no todos pertenecían al partido, e incluso que había que pasar por unas etapas para conseguir llegar a ser miembro de pleno derecho del partido, ¿no? Por eso le pregunto, su familia sí lo era de toda la vida, parece ser, aunque usted luego me parece que ingresó en el partido a los 21 años o algo así, ¿no? Да. En primer lugar, es que las raíces de mi familia éramos de campesinos pobres. La familia por parte de mi padre eran gente pobre y también por la familia de mi madre era una familia grande que temprano se quedaron sin la cabeza de familia, que murió, y lo pasaron mal. Mi abuelo volvió después de la Primera Guerra Mundial, en el momento cuando ya había ocurrido la Revolución de Octubre, y por eso se produjo una gran politización de los soldados en los frentes, y él ya vino con esas ideas, y como muchos de los soldados aceptó esa nueva vida y ingresó después en el partido bolchevique,
Pero después de ser uno de los primeros organizadores de kolkhozes en esta zona, yo pienso que es una cosa excepcional y que queda en mi memoria. Estas dos familias que se unieron y que después resultaron estar en otra situación durante el poder soviético. El abuelo por parte de mi madre era partidario de los kolkhozes, sin embargo, el abuelo por parte de mi padre no quería, no admitía los kolkhozes. Pero tanto uno como el otro aceptaban que habían recibido la tierra por parte del Estado. Y por eso la pregunta, ninguno de los dos puso bajo sospecha la veracidad del poder soviético. Y el abuelo por parte de mi madre en el año 38 fue arrestado como trotskista y fue condenado a morir, y suerte que fue revisado. Y después de 14 meses de haber sufrido torturas, se reunió toda la familia y él contó todo lo que le había ocurrido, las torturas que había sufrido. Y ya entonces yo tenía 18 años y yo me acuerdo esto. Pero mi abuelo pensaba que esto no era cosa del poder soviético. Más aún, él pensaba que Stalin no tenía que ver nada con eso, sino que eran las autoridades locales, porque la sociedad no conocía los planes de Stalin sobre la eliminación de hombres y mujeres que estaban entregados a la revolución. Es evidente que como le alcanzó a su familia, usted vivió, aunque fuera usted un niño, porque era un niño, aquella tensión del momento de la ruptura del trotskismo, ¿no? Evidentemente lo vivió con mucha tensión también. Lo tenía en casa. No, yo quiero decir que en el ejemplo de mi familia yo vi que sufrimos represiones más terminó bastante bien, y aunque mi abuelo murió a los 59 años porque estaba muy mal de salud después de las fatigas que había tenido durante los interrogatorios, pero nosotros no aceptábamos que el poder soviético ni la actuación de Stalin eran los culpables de esto. Mas después de la guerra se incrementó otra vez la gran creencia en Stalin después de ganar la guerra. Y después solamente cuando yo me acerqué a la gran política y cuando empecé a conocer hechos y factores históricos, entonces yo comprendí, digamos, lo nefasto de la actuación de Stalin y todo él, como él decía que era todo como lo que quería Lenin, y aunque Lenin antes de morir ya había dicho que teníamos que cambiar el rumbo y por eso propuso la nueva política económica y proponía la unión del socialismo con la democracia, y es el drama de Lenin. Mas lo que escribió Lenin en los últimos años fue anulado y nunca se habló de ellos en nuestra
vida y solamente se propagaba lo que decía Lenin durante el comunismo militar, que eran los primeros años de la revolución. Y esto era lo que Lenin asumió, y que Lenin había dicho que se habían convertido graves errores durante el primer periodo, fue anulado de nuestra historia. Y siguiendo estos métodos del comunismo militar, de comisarios, nosotros llegamos a un régimen totalitario, a un régimen de la nomenclatura, a un control de un partido único y a solamente ideas únicas y aplastamiento de cualquier otras ideas. Mas después de la Segunda Guerra Mundial, la autoridad de Stalin creció mucho después de la guerra, y en este periodo yo ingreso en el Partido Comunista y mi padre ingresó en el partido durante la guerra, siendo soldado, que estuvo en las batallas de Rostov, en la batalla de Kursk, en la liberación de Checoslovaquia. Fue herido mi padre, y mi padre allí en el frente fue cuando ingresó en el partido. O sea que las personas seguían creyendo en los ideales de la revolución. Esa adolescencia la pasa usted, tengo entendido, trabajando prácticamente con maquinaria agrícola, a los 16 a los 19 años. Intensamente, ¿cómo podía usted estudiar al mismo tiempo? Porque enseguida, inmediatamente después de eso, pasó usted a la Universidad de Moscú. ¿Cómo va combinando el trabajo, la política? ¿Estaba ya usted muy politizado, pregunto, y el estudio? ¿Era usted un niño precoz y listísimo? Yo pienso que tuvo mucha influencia, que después de la Segunda Guerra Mundial el país necesitaba cuadros profesionales, y Stalin, a pesar de todas las dificultades que sufrimos durante la guerra, se procuraba de que el proceso de formación no fuera interrumpido, y aunque no teníamos a veces lápices y nos inventábamos a veces la tinta y a veces escribía sobre libros de texto haciendo los deberes, y nosotros estudiábamos a pesar de todo esto. Y después existía una gran demanda, y la parte joven, la mejor parte de la juventud había muerto en la guerra. Y por eso, todos los que terminábamos el bachiller, prácticamente todos ingresábamos en la enseñanza superior. Y yo entré en una universidad destacada, como era la Universidad de Moscú, y después yo estudiaba bien. A mí jamás nadie me tuvo que empujar para que yo estudiara, ni mi padre ni mi madre. Yo solo, a mí me gustaba estudiar, y quizás también porque yo rápidamente, muy joven, ya fui independiente. Я с Михаилом Сергеевичем познакомилась раньше. Con Mikhail Sergeyevich yo lo conocí antes del 55, en el 53 nos casamos. Nos conocimos en un baile. Era una forma muy tradicional, normal, de encontrarse entre las personas jóvenes. ¿Cómo Gorbachev llegó a la universidad? Yo no tuve ninguna protección. Yo no era persona conocida y no tenía familiares o conocidos en Moscú, mas existen una serie de cosas
Y pienso que siempre han existido personas listas en todos los tiempos y que han prestado atención. Yo terminé el bachiller con medalla de plata y ya era candidato a el ingreso del partido y no era frecuente que un bachiller ya fuera candidato al partido. Yo era muy activo, yo no sé si era por los genes o era de naturaleza, pero siempre en torno a mí se formaban grupos de personas. Y cuando yo empecé a ser un poco mayor, yo en la escuela ya fui el secretario de las Juventudes Comunistas y es muy interesante cómo empezó mi carrera política. Unas cuantas personas fueron, digamos, propuestos para el secretariado de las Juventudes Comunistas. Y todos nosotros nos levantábamos y nos presentábamos. Y nosotros no nos conocíamos entre sí, solamente nos conocimos allí. Y aquí yo también pues, me levanté en esta reunión de las Juventudes Comunistas. Y cuando me quise sentar, me habían quitado la silla y yo me caí. Y así yo empecé mi carrera política. Y después fui durante esa reunión elegido, casi por unanimidad. Para mí es una persona estupenda. En familia es una persona poco exigente. Es muy paciente en cuanto a sus relaciones con las personas y con sus amigos y otras personas. Yo creo que el señor Gorbachev respeta a la gente. El respeto a las personas es una característica inherente a la persona y personalidad del señor Gorbachev. Yo nunca he tenido una tendencia a dirigir a otros o poseer, aplastar, estar por encima de otros. Y por esto mi relación al poder era una relación cuando yo no buscaba el poder. Y si yo pensaba en algo, era que el poder posible podría permitir realizar programas y este era un estímulo que sí yo tenía. Actualmente hablar sobre Gorbachev con detalle es muy difícil porque él ha desaparecido de la política. La misión histórica de Gorbachev consiste en que él destruyó un imperio geopolítico rojo y una de las estructuras más importantes del mundo la convirtió en, digamos, en una ridiculez. Y desde el punto de vista de mis amigos y desde mi punto, es un criminal, porque él se ha convertido en un Heróstrato, porque Heróstrato solamente quemó el templo de Nítida, pero éticamente Gorbachev es aún peor, porque Dante en su infierno, en el círculo noveno, el último, él situó allí a los perjuros que eran los peores, porque Gorbachev traicionó a sus benefactores, él traicionó al partido, al país, y desde el punto de vista moral es, digamos,
una persona nefasta. Y desde el punto de vista personal, yo he visto varias veces a Gorbachev y a mí me parece que es como un mercurio, porque se adapta rápidamente a las situaciones y al mismo momento cambia su estado y se parece como a un reptil, un camaleón. Como ser humano es muy simpático y abierto. No olvidemos que Gorbachev fue el primer líder de la Unión Soviética con 2 títulos universitarios. Estudió con mucho interés su carrera de filosofía. Por ello, su forma de pensar está condicionada por el razonamiento filosófico. Posiblemente algunos puedan decir que fue destructivo, negativo para el país, pero sin duda alguna es un nuevo tipo de líder político. Puede ser que se le apreciara más después de la desmembración de la Unión Soviética. Su prestigio, su valoración será aún mayor en el futuro. Creo firmemente que su pensamiento pertenece a un hombre del siglo XXI. Pero ¿cómo se produce que los ancianos decían, bueno, uno joven que cambie las cosas? В общем-то, следует сказать, что generalmente yo quisiera decir que la situación para realizar grandes proyectos y programas en esta situación, cuando existía esta composición del Politburó, que era una composición de gente muy antigua, muy vieja, ya que en el año 80 la edad media del Politburó era 72 años, mas no solamente estaba la cosa en esto, porque hacía varios años, en los últimos años, el presidente, el jefe del país era una persona enferma. Hasta el año 76, Brezhnev actuaba de manera activa, enérgicamente, y esto se traduce en todo el partido y en la sociedad. Y después de la enfermedad, de una enfermedad difícil del año 76, esta persona empieza a ceder y es el momento cuando hay que tomar grandes decisiones. Todos los países occidentales reúnen sus esfuerzos y utilizan de una manera intensiva la aplicación de nuevas tecnologías y realizan nuevas reformas, mas nosotros nos quedamos paralizados. Y aquí empieza la zastojka. Y este fue un momento dramático, y aún aquellos que proponían nuevas ideas, porque estas personas se encontraban en situaciones difíciles, porque parecía que estas personas solamente querían mostrar las ideas que tenían. Какие-то направления, сферы жизни общества, а лишь бы себя показать. O sea que era necesaria una democratización del sistema, descentralización, y había que cambiar muchas cosas. Mas los líderes envejecidos tenían atados de manos y pies. Не отсидеться нам, не отмолчаться, самих себя вовек не обмануть. Пришла пора, за правду надо драться,
чтоб наш корабль по курсу развернуть. Вступают в бой все новые отряды, скорее в строй и тверже шаг держи. По всей стране идут уроки правды взамен уроков лжи. ¿Y cómo se produce entonces, señor Gorbachev, que pasen de un Andropov que parecía un poco más joven? Por otro lado, en Occidente se desconfiaba mucho de él por aquello de que había estado al mando del KGB, precisamente. Después, en vez de ir a otro más joven, se va a uno más anciano todavía, a Chernenko. ¿Cómo se produce ahí que den en usted? Ну, вы понимаете, страна на глазах людей уходит из жизни один генсек. Через год небольшим другой генсек. А на его место избирают человека больного, который даже текст que se muere un secretario general, dentro de poco muere otro y después se elige uno enfermo que aún no puede leer el texto en las exequias de Andropov y las personas estaban, digamos, sorprendidas por la situación, porque después de la muerte de dos secretarios generales se elige a un tercero que está también enfermo. Y la sociedad veía, y el partido también, que hacía falta una nueva generación que representara a otras generaciones. Y mi actividad coincidió el cambio de generaciones. Y estos siempre son los momentos más difíciles cuando se producen estos cambios generacionales, porque cada generación tiene su visión del mundo, sus costumbres, y todo eso cambiar casi siempre es un drama. Usted cuando llega no es precisamente blando en ese sentido, es decir, usted elimina una tercera parte de los secretarios de partido que hay por ahí, a un montón de técnicos y políticos, etc. Usted dice que a lo largo de esos últimos años anteriores usted ya pensaba en que había que hacer reformas radicales, pero en el momento en que usted recibe el poder, toma el poder, ya piensa que va a hacer todo eso de la perestroika, las NOS y demás, o eso se va produciendo poco a poco. ¿Eso es algo preconcebido o se va desarrollando? Нет, несомненно, проблема реформ, тема необходимости реформирования, она села в воздухе. Indudablemente el problema y la reforma estaba en el aire. Nosotros teníamos ya la experiencia de las reformas de Khrushchev, de Kosygin, algo también se produjo durante
las reformas de Brezhnev, el país estaba embarazado por la perestroika y las personas estaban esperando un cambio y veían que no se podía seguir por el mismo camino. Y por esto yo, cuando llego al poder, llego ya con la idea no solamente mía, sino también de mis colaboradores, y tengo en cuenta a los miembros del Comité Central. Y si usted lee mis informes antes de llegar al poder, ya existen muchas ideas. Por supuesto, y tanto. Pero a toda una vieja generación también que se opondría terminantemente a esa reformas, ¿no? Porque les iba en ellos su bienestar también, ¿no? Сбросили сердце, мы уже почти чувствуем ветер, мы уже почти научились смотреть, мы уже почти умеем смеяться, мы уже почти говорим о своем, мы уже почти не отводим глаз, мы уже почти поем, мы уже почти видим небо, мы уже почти стали в рост. Они даже верили. Y ellos también creían en esto, ya que en el primer momento nosotros pensábamos que este sistema puede ser reformado y puede funcionar, y aún con estos ancianos coincidíamos, pero ellos no resolvían y no se atrevían a estas grandes reformas. Los procesos serios empezaron después, cuando las primeras informaciones al partido y a la sociedad, y cuando la sociedad empezó a enterarse de cosas a través de la glasnost, y la apertura de muchos temas y territorios que se ocultaban durante un periodo histórico que no conocían los ciudadanos soviéticos. Todo esto provocó una división dentro de la sociedad. Aparecieron personas que decían, no, esto es peligroso, y que hay que realizar las reformas para que no cambien la naturaleza del sistema en el que estamos viviendo.
El papel, digamos, de la personalidad de la persona, yo creo que ha desempeñado un papel muy importante. En este sentido, el señor Gorbachev es un personaje, un líder progresista. En este sentido sí que entiendo muy bien por qué el Occidente lo respeta, porque el señor Gorbachev, pues, hasta el último momento ha preservado la línea política de la no intervención en los asuntos internos de otros países, en el momento cuando otros países del campo socialista intentaban liberarse de la dependencia de la Unión Soviética, y también mantenía de una forma muy clara la línea política del desarme real. Ahora bien, en cuanto a la política interior, tenemos que confesar que ha sido un político indeciso y a veces yo utilizaría el término cobarde. Y de ahí una cierta dualidad, que el Occidente efectivamente respeta mucho al señor Gorbachev, pero dentro de su propio país, el señor Gorbachev está considerado como una persona que ha hablado mucho, pero ha hecho poco. En la Unión Soviética se había pasado ya por todos los sistemas, la dictadura pura y dura, tipo Stalin, por ejemplo, o algunas épocas de troika también, Kosygin, Brezhnev, Mikoyan, por ejemplo, etc. Usted también renuncia en un momento a la presidencia del Presidium del Soviet Supremo, que es, para los que no lo sepan, es la presidencia de la URSS en esa época, y envía ya a Gromyko, por cierto. ¿Qué relación en ese momento tiene con Gromyko, que era un personaje de toda, un referente de la diplomacia soviética de cantidad de años, el hombre que no sonreía y demás, ¿no? Ahí Gromyko, ¿qué actitud adopta? Supongo que se da por perdido, pero él colabora, no colabora, está frío, en fin. Si hablamos sobre Gromyko, pues es una persona única y ha sido fundamental. Y a todos siempre les sorprendió su capacidad de siempre estar en el poder. Gromyko realmente es un gran diplomático y político, mas cuando ante mí se plantearon problemas de planificación de la perestroika, yo comprendí que tenía que tener un ayudante, digamos, en el campo de la política internacional. Digo que si al final la síntesis de sus grandes problemas cara a la reacción social puede ser que los comunistas le consideraban un traidor, sencillamente, y un irresponsable, y que los no comunistas consideraban que al fin y al cabo él seguía siendo un comunista que no iba a cambiar las cosas. Puede que esa sea la pregunta clave, ya que la importancia mayor la tiene la comprensión de la sociedad donde se producían estas reformas y cómo reaccionaba esta sociedad. Yo pienso que la sociedad admitió las reformas de una mayor democracia, de multiplicidad de partidos, y hasta hoy, que viven en una situación muy difícil, no quieren volver para atrás. Y aun cuando ahora preguntan a los rusos en qué país quieren vivir, el 82% dice que quieren vivir en un país libre. Y esto es un plus para la perestroika, mas al mismo tiempo, indudablemente, las personas estaban desilusionadas de que a partir de 4 años, en el año 90, no aparecían novedades del suministro de comida, porque
el país se convirtió en un sistema de colas y las personas discurren no como usted y yo sobre las concepciones, sobre las partes de la concepción, sino ellos valoran la eficacia de una política por los efectos que tienen en la vida real, si la vida es mejor o peor. Y ellos comprendían que mucho lo que estaba relacionado con la libertad estaba muy bien, que ellos pueden elegir, están bien, más que veían que algo no funcionaba con la economía. Y aquí aparecen personas que dicen, nosotros lo podemos arreglar esto rápidamente. Y hablan de que pueden cambiar todo en 2, 3 años y hacer que sea un país floreciente. Что касается его как государственного деятеля, то Горбачев, мне кажется, Gorbachev es valorado en nuestro país y pienso que también en el mundo de manera muy distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos lo valoran mucho mejor que en Rusia. Y si intentamos de valorar y poner todo en la balanza, yo pienso que Gorbachev debe valorarse su actividad altamente, ya que si buscamos una figura que representara el cambio de la Unión Soviética al cambio a lo que tenemos ahora, no se puede encontrar una persona más adecuada. Y yo pienso que Gorbachev quedará como símbolo de la destrucción del muro de Berlín. Результат или нулевой, или отрицательный. Transform the East-West relationship to one of enduring cooperation. Что касается его как государственного деятеля, то como hombre de Estado, Gorbachev me parece no ha sido muy buen líder. Y la causa, yo pienso que Gorbachev, en todo el tiempo que estuvo trabajando, ha sido el secretario general, el presidente. Él quiso mejorar el sistema socialista y eso no era fácil. Y como resultado ha sido negativo.
Usted conocía bien a Yeltsin, había sido secretario del partido en Moscú, lo conocía perfectamente. ¿Esperaba que esto deviniera lo que ha devenido, tanto con Yeltsin como en general con la Unión Soviética, hoy Rusia y la CEI, como con los diferentes partidos políticos y como con usted? Al final, ¿cuál sería el punto final que usted, el análisis final que usted haría de la situación? Usted sabe, yo no solamente comprendía y además avisaba, porque aún cuando lo eligieron presidente de la Federación Rusa, yo voté en contra. Y expliqué que no era nada personal, porque si yo quisiera tener algo personal contra él, entonces ya en el 87 ya lo hubiera anulado y lo hubiera mandado, por ejemplo, a un puesto diplomático, y entonces ya la estrella de Yeltsin habría terminado. O sea, no había ningún tipo de venganza, sino era una división de opinión, porque su experiencia durante su estancia en Moscú mostraba que él solamente sabía destruir, pero no construir. ¿Usted, personalmente, y finalmente, como pregunta, se ve de nuevo en el ojo del huracán político? ¿Quiere usted volver? ¿O está disponible? Yo no estoy fuera. Yo sigo trabajando, ya que la política actual de nuestro país, digamos, está en efervescencia y entonces se producen muchos cambios. Mikhail Sergeyevich Gorbachev, muchísimas gracias y mucha suerte.